Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de EDC8 Podcast. Mi nombre es Frank Valdés, @llavero_culichi en Twitter, y seré su host de este día, debido a que nuestro invitado especial de hoy es Enrique Mendoza, fundador de EDC8 Podcast, con el tema de trabajar en TI no es solo programar. Enrique, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, pues un gusto. Ya, como sabrán, yo he sido el host de aproximadamente 3 episodios anteriores y esta es la primera vez que aparezco como invitado en el NDC8 Podcast y, y realmente estoy muy emocionado porque ha sido una travesía de una temporada en la cual he aprendido bastantes cosas al hablar con distintas personas en distintas ramas de la tecnología. Y muchos que me conocen sabrán que yo actualmente soy programador. Me dedico más a la programación web. También tengo algunos intereses sobre la programación móvil, pero eso ha sido un poquito dejado de lado debido a mi situación laboral, porque actualmente trabajo principalmente en desarrollo web, ¿no? Y ahorita pues estamos con este proyecto llamado EDC8. Para los que no sabrán, EDC8 sale de una broma que se tiene en internet por parte de mucha gente de TI, que se llama ese error de capa 8, que esto hace referencia a que cuando el sistema falla, el error es por parte del usuario, ¿no? El error vendría siendo que el usuario está haciendo mal las actividades que le comunica el programa. ¿Cómo estás, Frank? ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Pues trabajando, como seguramente ya sabes. Hay mis proyectos tanto personales como laborales. Eh, pero bueno, no es un tema el que debamos tocar mucho ahorita, por transiciones que están sucediendo. Pero hablando un poco de ti, o sea, eres programador, pero también entiendo que recientemente te certificaste en Scrum. Dime qué fue lo que te llevó a esa decisión. Fíjate, estuvo bien chistoso la situación en la cual fue que me certifiqué como Scrum Master, porque encontré una empresa que estaba solicitando vacantes en LinkedIn después de que yo me quedé sin trabajo. Entonces yo apliqué, dije, o sea, ahí dice gratis, ¿no? Como dice el meme. Y, y pasé por algunos filtros y antes de entrar me comentaron por vía email la gente de la empresa que sí, que podía entrar con ellos, ¿no? En la empresa en la que actualmente trabajo. Y después de ello me comentaron, oye, ya sabemos que vas a entrar para tal día, pero no sé si puedas hacer el curso de Scrum Master, ¿no? Para que entres bien y porque tenemos algunas personas aquí del área que les falta hacer esa certificación. Y dije, está bien, me parece bien. Y sí, fue un curso bastante interesante en el cual el, la persona que estaba impartiendo el curso, la verdad, muy, muy bien, muy, muy ameno el curso. Si logro conseguir su contacto, se los voy a dejar abajo en este podcast para que lo busquen. Y, y fue totalmente increíble porque todo el curso fue bastante ameno, nos estaba explicando muchas cosas y era básicamente como micrófono abierto, ¿no? Nosotros para preguntar, compartir ideas y, y, y realmente se veía que tenía experiencia en Scrum, porque muchas preguntas que nosotros le realizábamos nos decía, ¿sabes? Pasado en esta situación, por esto fue que les falló poquito, por esto es que no están aplicando Scrum correctamente, ¿no? Y,
Y así estuvo la situación en la cual me llevó a esta certificación. Muy bien, Enrique. Bueno, entonces, aparte de programador, eres un Scrum Master certificado. También hace un par de podcasts tuvimos una plática, también un podcast en un tester. Entonces, dime, explícame un poco de cuáles son las áreas que hay en un ambiente de TI, porque dices que trabajar en TI no es solo programar, entonces, ¿a qué te refieres con esto? Sí, pues más que nada quisiera comenzar con la primicia de que trabajar en TI pues no es solo programar, ¿no? Y se tiene un tabú, considero yo, alrededor de este tema, debido a que muchos creen que, vas a trabajar en una empresa de tecnología, entonces ocupas saber programar. Y muchas personas no se animan a ello, ¿no? De hecho, lo vi en mi época de estudiante en la universidad, en la cual conforme iban pasando los años, del grupo que éramos a veces de 50, de los mismos terminamos menos de la mitad, ¿no? Y al final les preguntabas, oye, ¿por qué te saliste de la carrera? No, es que yo no me veía sentado programando el resto de mi vida. Y, oye, pues no solo es programar, ¿no? No, sí, pero habían muchos peros, ¿no? Que ponían. Pero al final sus razones tendrán, pero fue bastantes veces las que vi que muchos desertaban por esto, porque tenían la creencia de que era solo programar. Y de hecho conozco a bastantes personas que egresaron de la universidad y no han tocado ninguna sola línea de código, ¿no? En todo lo que llevan trabajando en TI. Y, y quisiera comenzar pues desde la época en la que comenzó el desarrollo de software como ingeniería. Se comenzó a partir del método de la cascada, ¿no? Que fue la primera metodología que se estableció para hacer desarrollo de software. Y como algunos sabrán, el proceso pues es análisis, diseño, implementación, pruebas, mantenimiento y ya la muerte del software, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, en la parte del análisis, pues comenzó el rol que viene siendo el analista. Regularmente esta persona no toca código, es la persona encargada de transmitir los conocimientos del negocio al software. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros tenemos la facilidad de hablar como personas de que, sí, es que esto y el otro, y tendemos a dar por hecho bastantes cosas. Entonces el analista se encarga de no dar por hecho muchas cosas. ¿Por qué? Porque el software es muy específico. Y el analista está encargado de esto, de pasar como la redundancia de nuestro vocabulario, de lo que queremos transmitir, a dar cosas concretas para que posteriormente el programador pueda saber exactamente qué es lo que va a programar, ¿no? Y de hecho, me gusta comentar que programar no es solamente aprender a escribir líneas de código, sino cambiar la mentalidad de las personas, ¿no? ¿Por qué? Estamos acostumbrados a decir, es que allá está muy lejos, ¿no? Por ejemplo, aquí sí digo, quiero ir a Puebla. Me puedes decir, está muy lejos. Sí, pero comparado con Mazatlán, ¿no? Pero si digo, Puebla está cerca, comparado con Japón, pues está bastante cerca. Entonces, nosotros podemos dar por hecho ese tipo de cosas. Y son cosas que el software no las reconoce. Entonces tenemos que decir, Puebla está a tantos kilómetros del punto en el que yo me encuentro actualmente. No puede haber cosas tan redundantes, por así decirlo, en las que se den por hecho, porque eso realmente no existe dentro del software, eso no es. Y el analista se encarga de esto, ¿no? De transmitir toda la lógica del negocio, las cosas que a veces la gente que lleva años trabajando ahí
dice, es que es obvio, después de que empaquetas un plátano va a la caja, ¿no? Sí, y no te comentan eso, pero el analista está encargado de saber por qué se realiza eso. Después pasamos a la parte del diseño. Regularmente se tiene el problema de que el diseño piensan, es hacer dibujitos, ¿no? Para poner el software. No, en esta parte es más como orientado a la arquitectura, ¿no? Así como se ocupa un arquitecto para diseñar una casa, se ocupa un arquitecto para diseñar un software, que es la persona encargada de saber qué tecnologías se van a usar, cómo se van a implementar. Metiéndonos un poco más técnicos, si van a usar patrones de diseño, algún patrón de arquitectura, si van a usar microservicios, si van a usar servicios normales, si va a ser un MVC, un sistema monolítico, ¿no? De todo esto se encarga el diseñador del software, que vendría siendo el arquitecto. Después la implementación, pues así como tal, pues es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Es el programador. El programador entran las pruebas y pues es el tester en el cual pues tenemos un podcast en el cual estuvimos hablando con un tester y nos abrió un poco más la mente en cuestión de lo que es realizar pruebas de software, ¿no? Y el despliegue pues ya es la persona encargada de lo que hizo el programador, lo que maquetó el arquitecto, lo que dijo el analista que se tenía que realizar. Al final, la persona que hace el despliegue se encarga de ya pasarlo, ¿no? Si, por ejemplo, si hacemos un sistema de escritorio, pues asegurarse que el software esté instalado en cada computadora. Si lo hacemos web, asegurarse que esté en los sitios de internet donde debe de estar. Si lo hacemos móvil, pues asegurarse que está en la Apple Store y en el Google Store, ¿no? En la Play Store. ¿Algún comentario hasta aquí? Sí, lo que yo quiero nomás recalcar que en una empresa de TI, pues son no solo estos puestos, sino que hay muchos más, e incluso muchas veces, dependiendo de cómo se maneja la empresa, eh, las responsabilidades no son nomás blanco y negro, sino que puede haber un overlap de responsabilidades entre, por ejemplo, para ponerlo un poquito más claro, actividades que usualmente son de un análisis de sistemas. En un proyecto puede que el Scrum Master, en combinación con el arquitecto o un senior developer, hagan esas actividades. Entonces, como digo, no es blanco y negro, es como todo en la vida es gris. Hay que entender esto y pues, mucha gente está con la mentalidad de que no, pues esto no es parte de mis responsabilidades, no tengo por qué hacerlo. Eh, es un problema también de mentalidad que tiene mucha gente, en especial developers, que sienten que nomás deben estar sentados escribiendo código cuando no es así. También hay que hacer un poquito de branching, aprender un poco de todo para poder salir adelante en este tipo de negocio. Así es. Eso que comenté, pues eran los 5 puestos de trabajo principales ya hace mucho tiempo, ¿no? Y conforme el tiempo fue cambiando el cómo se desarrollaba software. Y ya ahora en los 2000, en el 2010, pues han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Pero eh, el analista también puede saber de programación, porque a veces cuando tú manejas sistemas viejos, está bien que un analista sepa sobre la lógica del negocio impresa en el código, ¿no? Por ejemplo, si para sumar el IVA, ¿no? En un sistema antiguo, ¿cómo ellos calculaban el IVA? O si consultaban un servicio de internet para consultar los precios de algo. Todo esto también es conveniente. Y pues obviamente pues requiere su dificultad. Y algo que realmente amo de lo que es
trabajar en la industria de la tecnología es que el trabajo está orientado en equipos. Y un equipo unido saca más trabajo que que una empresa dividida. La cual, ¿sabes qué? Esa es tu chamba, esta es mi chamba y nosotros no nos tocamos, ¿no? Y no, no es así. El apoyo mutuo, el tener la comunicación constante entre nosotros ayuda bastante para continuar con los proyectos. Si tengo alguna duda y tú me la puedes resolver o si sabes cómo hacer algo que yo no sé, también ayuda bastante. Y bueno, continuando, regresando al tema, el software evolucionó, ¿no? Y pues existen bastantes áreas, las cuales, por ejemplo, están orientadas al negocio, al desarrollo, a la Big Data, a pruebas, a servidores, a marketing y muchos otros más, ¿no? Y si comentamos pues todos, sí se nos va a ir bastante el tiempo. Aquí se va a hacer bastante largo este podcast, ¿no? Y tú, Frank, ¿cuáles consideras que son los puestos que están emergiendo últimamente aquí en la industria de la tecnología? Lo que he visto de primera mano es la Big Data, es algo que está emergiendo bastante. Eh, Todo lo que es IA, Machine Learning también, pero todo eso es en nichos específicos. No, no significa que toda empresa va a tener un departamento de Big Data, un departamento de IA, eh, e incluso dependiendo del tipo de empresa, incluso hay puestos que se recomienda que haya, pero que no es necesario que los tengan. En experiencia que he tenido, si recuerdas cuando solíamos trabajar en pues el área de retail, en sí no tenía un área de DevOps, pero sí tenían un encargado que es quien hacía el deploy en los servidores, pero su puesto prácticamente se limitaba a esto. No implementaba las prácticas de DevOps, pero pues hacía algo similar. Vaya. Sí, así es. Y de hecho, muchas veces a veces muchos programadores toman el rol a veces de DevOps porque en muchas empresas no hay un área especializada en ello, ¿no? Y pues DevOps, aunque ahorita llegaremos un poquito más a ello, DevOps es un área bastante complicada que yo me he intentado meter un poquito, pero hasta se me hace bastante complicado entrar desde una instancia, ¿no? Pero bueno, Bastante complejo y de sí. hecho esto amerita su propio tema. Sí, y de hecho cada área de las que estamos hablando, de hecho las estamos raspando muy por encimita, pero más que nada este podcast, en este episodio queremos compartir pues que no solo existe el área de programación, ¿no? Y por ejemplo, comenzando por la parte de negocio, pues están los product owners, ¿no? ¿Quiénes son los product owners? Las personas que saben del negocio, que saben por qué se saca el IVA de esa manera. Si vas a trabajar con otra empresa por fuera, tú sabes qué es lo que necesita tu sistema, ¿no? Y tú decides cuál es la prioridad de las historias de usuario. Tú decides cu- cuál cómo se dice, cuando una historia de usuario se cumplió correctamente. ¿Qué es una historia de usuario? Es en un pequeño eh, parágrafo, perdón, disculpen, en unas pequeñas líneas de texto, describir qué es lo que debe de cumplir el sistema, ¿no? Por ejemplo, como usuario deseo que mi sistema tenga un inicio de sesión con la finalidad de entrar al sistema y autenticarme, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, esto es un poco de lo que hace el Product Owner. Es, como dicen, que es el encargado de justificar
el por qué se está realizando ese proyecto, cuál es la finalidad, cuál va a ser el aporte que le va a dar a la empresa. Y esta persona es parte del equipo de desarrollo, más utiliza más en la metodología Scrum, que es parte del equipo, ¿no? Después está el líder de proyecto, el cual es el encargado, pues, de liderar el equipo, ¿no? De ver cómo va el proyecto, si el proyecto está cumpliendo las métricas, si no las está cumpliendo. Y hay otro puesto que es muy parecido, pero no necesariamente son el mismo, que es el Scrum Master. Muchas veces el líder de proyecto llega a ser el Scrum Master, pero a como lo viene en este curso de certificación, no necesariamente tienen que ser el mismo. ¿Por qué? El Scrum Master se encarga de apoyar al equipo, se encarga de ayudarlos, de si les hace falta algún permiso, si les ocupan una máquina, si ocupan algo, ahí está el Scrum Master, ¿no? Es el encargado de asegurarse que Scrum se está cumpliendo dentro del equipo y muchísimos roles que hay. Si eres una persona que dices, no me gusta mucho programar, pero, o sea, me gusta participar en equipo, me gusta saber del negocio, me gusta ver cómo funciona todo esto por dentro, si soy muy bueno para comunicarme con gente de sistemas también es válido, ¿no? Entonces, pues, te podrías ir un poquito para acá. De hecho, he conocido algunas personas que son de ingeniería en industrial, que se han metido un poquito para esto, que sí han estado funcionando bastante bien en este puesto, en estos puestos de trabajo. Así también, por ejemplo, como otros, que es el PMO, que es el Product Management Owner, y han estado funcionando bastante, ¿no? En equipos, ya sea medianos, pequeños o grandes. ¿Tú cómo ves, Frank? Este, Nomás quiero decir un punto, hablando más o menos como líder de proyecto, y no estoy muy seguro si sea específico de Scrum o si sea tal vez de mi proyecto en sí, pero no tenemos líder de proyecto. En sí, a cómo se divide este proyecto, tenemos lo que son Delivery Project Manager, que es algo parecido, que pues son, valga la redundancia, managers gerentes, que no solo se están preocupando por su gente, también están al pendiente de cómo se desarrolla el proyecto, tienen conocimiento de qué está sucediendo en el proyecto, e incluso son quienes dan la cara con el cliente. Entonces, tal vez el líder de proyecto sea un puesto que pueda ser sustituido con esto, si no es que puede evolucionar a convertirse mejor en un Delivery Project Manager. Así es. Sí, de hecho, muchas veces puedes encontrar o no esos puestos en una empresa de desarrollo, en una empresa de TI, o a veces ni siquiera existen, ¿no? Pero ahí están, existen y hay muchas empresas que los necesitan, que ven la importancia de tener un Scrum Master, de tener un Product Owner, de tener un PMO, de tener un líder de proyecto, que, que pues ahí se abre. De hecho, estos no son los únicos puestos que existen por parte del negocio, de hecho hay muchísimos más, pero en síntesis que, que he llegado con los que he llegado a tratar más y que sé un poco más a qué se dedican, pues son estos, ¿no? Pero si investigamos más, pues podemos llegar a muchísimas otras partes en las cuales pues se nos va a ir el tiempo, ¿no? Y pues no vamos a alcanzar a tocar todos los temas como viene siendo la parte de desarrollo, ¿no? Que ahora entramos un poquito ahí. Y tú como desarrollador, ¿cómo has visto la parte en la cual ha evolucionado el desarrollo, ¿no? Desde que hemos leído libros sobre el tema, hemos visto un poquito de la historia de la evolución del software. ¿Tú cómo ves que ha evolucionado, Frank?
ha evolucionado bastante, eh, desde las aplicaciones monolíticas, hablando más del desarrollo contemporáneo, más que al desarrollo de los 60, 70 con Fortran y todos esos lenguajes de programación, eh, en el cual pues, poco a poco van saliendo nuevos patrones, nuevas formas, vaya, de hacer las cosas. Entonces, no, no estoy muy seguro de cuál podría ser el siguiente patrón que vaya a ganarse el corazón de las empresas. Eh, pero yo de momento estoy encantado con la arquitectura de microservicios combinado también con la programación reactiva. Y pues cada vez a un programador se le pide que sepa más cosas. Eh, por ejemplo, el- cuando yo estuve en Retail, pues técnicamente lo que necesitaba saber era .NET y algo de programación web, HTML, CSS, JavaScript básico. Ujú. Pero con ese cambio de trabajo eh, se me pide saber, bueno, en ese caso Java, se me pide saber obviamente lo básico de programación web, HTML, CSS, JavaScript, pero también frameworks como React, tener conocimientos de las metodologías ágiles, saber de ciertas bases de datos, etcétera, etcétera. Entonces, el puesto del desarrollador se ha vuelto todavía mucho más amplio de lo que era. Ya no es solo programar, escribir código, sino, como vamos a decirlo, no soy un programador, yo soy un desarrollador. ¿Qué es la diferencia? Un programador tira código, un desarrollador desarrolla soluciones. Así es. Y sí, es muchísima la diferencia de esto porque pues al final te puedes decir programador si agarras código de Stack Overflow de YouTube, lo copias, lo pegas o lo transcribes y te corren, ¿no? Pero realmente ser un desarrollador como tal ya cambia bastante la perspectiva, ¿no? Y por ejemplo, si tú, la persona que nos está escuchando en este momento, eres programador móvil, déjame decirte que cuando naciste no existía ese puesto de trabajo. Y así como se creó ese, se van a crear muchísimos más, ¿no? Que el, Así es. que el programador móvil ha sido un puesto de trabajo bastante solicitado en las últimas épocas, pues ya en el boom de las apps, la que estamos como, y más con las redes sociales, ¿no? Que es LinkedIn, por decir una, Facebook, TikTok, que ahorita es la que está dando el boom, que intentó entrar a Facebook con Lazo y decidieron cerrarlo y ahora van a hacer historias cortas en Instagram, ¿no? ¿Y, y qué pasa con esto? ¿Cómo entra los otros programadores con esto? Hay un puesto de trabajo llamado el programador backend, que es el encargado de representar la lógica del negocio en la parte del back, ¿no? O sea, todo lo que se hace de fondo. Esto es más orientado pues a los servicios que uno consume para el frontend, que el frontend es el programador que se encarga de programar la parte visual. Así como el programador móvil se encarga de programar la parte visual en un teléfono, el programador frontend se encarga de programar la parte visual en un entorno web. Y el backend es la persona que está encargada de programar la lógica, ¿no? La lógica del negocio, programarlo a muchas veces los queries para consultar la base de datos. Y hay otro puesto que de hecho ya casi no se está usando mucho, pero aún existe si utilizas programas como Photoshop, Illustrator, este, no sé, eh, el Microsoft Edge, tal vez, pues estas son programadas por personas que se dedican a programación de escritorio, ¿no? Y en el mismo desarrollo, pues continúa el arquitecto de software, en el cual pues ya también
podemos dividirlo en bastantes áreas, pero pues básicamente se encarga de arquitectar las soluciones, ¿no? Y está el líder técnico, que sí me gustaría que tú me apoyaras para describirlo un poquito, Frank, debido a que tú eres un líder técnico. Sí, quiero suponer que también esto depende mucho del tipo de proyecto. Yo como líder técnico, mis funciones son, primero que nada, facilitar a los demás miembros de mi equipo con, eh, por ejemplo, en el trabajo manejamos una wiki interna, entonces, qué wikis te pueden ayudar, qué contactos te pueden servir. Yo te ayudo si no sabes algo específico de, ya sea del lenguaje, de la herramienta que estamos utilizando. Entonces, aparte de que también, la verdad, yo programo, soy una especie de apoyo. Entonces, estoy tanto para apoyar a los miembros de mi equipo con conocimiento, vaya, así también como al Scrum Master, con una especie, digamos, de resumen de lo que se ha logrado y también eh, que darle a él esa información pues, también para que él sirva de un segundo apoyo. Sí, igual, eh, apo- como la parte anterior, no significa, estos puestos a veces no aparecen todos en una empresa de tecnología. Muchas veces omiten la parte de un programador frontend porque pues la empresa solo se dedica a desarrollo móvil, ¿no? O omiten el líder técnico. Depende también, como dicen, ¿no? El sapo de la pedrada. De que en algunos no existen líderes técnicos o arquitectos que son los mismos desarrolladores los que se encargan de definir la arquitectura. Y decir que esto está mal, pues no necesariamente. Muchas veces nos encontramos con programadores capaces de estar en más de un rol en una empresa. Y esta es una industria en la cual, si tú dices, quieres aprender algo y usar lo mismo que aprendiste en la universidad y trabajarlo toda tu vida, ya no estamos en esa época. Ya, ya no se puede hacer eso, ¿no? En estos días. Como antes podías ser un soldador y solo dedicarte a eso toda tu vida. Puedes hacerlo, sí, pero el crecimiento pues está muy limitado, al fin de cuentas, ¿no? Y pues como sabemos, esta la situación que está pasando actualmente por medio del COVID, pues muchos trabajos pues se van a automatizar y esto va a involucrar bastantes pérdidas, no solo para nosotros como personas, sino también para empresas. Este, y, y la verdad, para nosotros va a ser bastante complicado en estos días el regresar, como dicen aquí en México, en la nueva normalidad, ¿no? Pero pues hay, últimamente se están ocupando bastantes puestos en TI y pues más que nada quisiera ampliar un poquito la noción que se tiene con esto, ¿no? Entramos ya en la parte de Big Data. Por ejemplo, hay gente que se encarga nomás de administrar las bases de datos, ver que funcionen correctamente, que se esté, que en ocasiones si hubo algún problema con algunas pruebas o problemas en producción, como le dicen, cuando ya está por parte del cliente, que ya el cliente le está moviendo, muchas veces se ocupa arreglar algunas situaciones, ¿no? En las bases de datos, por dar un ejemplo, si nosotros hacemos una transacción bancaria y esta transacción por algún motivo tuvo algún problema, nosotros podemos directamente entrar a la base de datos y cancelar las transferencias, regresarle al cliente lo que pagó sin necesidad de cosas automatizadas, ¿no? Que es muy poco práctico, pero pues en alguna ocasión podría llegar a pasar, ¿no? También están los programadores que son de bases de datos, para esto
¿Qué es programar en base de datos? Pues regularmente se programan funciones para que el programador del backend solo consulte esas funciones y no tenga que realizar una lógica por parte de la base de datos para que cumpla la lógica del negocio, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos registramos como usuarios en algún lugar, por ejemplo, en las bases de datos hay bases de datos relacionales, no relacionales, en la cual las relacionales son tablas, ¿no? Y esas tienen relaciones. Y nosotros nos registramos como usuarios y el usuario tiene una relación con una tabla de datos del usuario y eso realizarlo en programación pura es bastante complicado y podría haber un bug ahí. El bug pues vendría siendo los errores. Y el programador de la base de datos podría simplemente hacer una función que diga, cuando se registre un nuevo usuario, vas a agarrar estos datos y los vas a poner en esta otra tabla de datos del usuario, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va. Regularmente y en muchos puestos de trabajo, pues el programador de la base de datos y el programador backend vendrían haciendo lo mismo, ¿no? De que el mismo programador programa la lógica en la base de datos. Llega a pasar y depende el presupuesto de la empresa, cómo vea la situación y si maneja más de una base de datos, si maneja bases de datos bastante sensibles que no quieren que los programadores accedan tan fácilmente a la información en producción, pues regularmente podría pasar esto, ¿no? Por otra Que de parte, hecho ese es el caso en el que estoy ahorita. ajá, Nosotros no tocamos nada de base de datos porque es información de banca, entonces es información muy sensible que podría traer problemas si algo llegara a pasar. así es. Como dices, en la base de datos pues está la información, ¿no? Y a veces podríamos llegar a tocar. De hecho, ya en la segunda temporada tenemos planeado decir hablar un poco de esto. Pero los gobiernos están bastante interesados en las bases de datos y muchas veces nosotros vemos que compran empresas por millones de pesos y dices, oye, o sea, ¿a poco esa aplicacioncilla cuesta tanto, no? Como lo fue Snapchat. No, creo que Snapchat no se vendió. Instagram en su momento. Y dicen, ay, oye, ¿cómo es que va a costar tanto el desarrollo, no? Pues muchas veces es la base de datos que está detrás por lo que van. Y hubo bastantes leaks, bastantes, ¿cómo se le dice en español? Bastantes filtraciones de información, por ejemplo, con lo que pasó con Cambridge Analytica, en la cual las personas de Cambridge Analytica ponían publicidad en Facebook y las personas le daban acceso a su usuario, a la información de ellos. Y tenían un problema los de Facebook que no solo te compartía tu información, sino la información de tus contactos. Entonces eso es bastante peligroso porque si tú le das acceso a una aplicación de que acceda a tu información, las de tus contactos deberían estar restringidas porque tú no le diste acceso a la información de terceros. Y fue un poquito más que nada por eso de que hubo ese problema y obviamente la base de datos creció, consiguieron información y este otro puesto que está, que va mucho con algo que pasó en esta situación, que es un analista de datos, ¿no? Esta persona utiliza bastantes modelos matemáticos para deducir si a qué tipo de persona va a dirigir y se usa bastante en varias empresas, por ejemplo, que a veces decimos, oye, ¿cómo es que me están convenciendo tan fácil para comprar unos tenis Nike de 20 mil pesos, ¿no? Pero pues al final es que un analista de datos ve tu perfil, se lo pasa a alguien de mercadotecnia y el de mercadotecnia establece un plan de marketing para redes sociales y te da las cosas así como si fueran en bandeja de oro para que tú las consumas, ¿no?
Perdona, me estoy imaginando una bandeja de Oreo. De oro. Ya sé, de oro, hasta a mí se me antojaron. Y, y el analista de datos se dedica más que nada a eso, a analizar las bases de datos para saber qué información útil para la empresa puede sacar. Qué cosas han pasado con esto. Muchísimas, más de las que podríamos contar, tanto buenas como malas. Ya sabemos lo que pasó con Cambridge Analytica, lo que pasó con Walmart en su momento, de que, como decían, que todos los viernes regularmente los padres con hijos iban a comprar pañales y cerveza, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los de Walmart? Pues pusieron pañales y cerveza, ¿no? Uno al lado del otro. Eh, y pasó esto, ¿no? Todo esto pues fue gracias por medio de análisis de datos, el cual también tiene distintas áreas, ¿no? El mismo análisis de datos. Y, y hay bastantes otras áreas por parte de Big Data para sacar conocimiento. Por ejemplo, hay gente que se encarga nomás de sacar los datos para que sean entrenados por inteligencia artificial. También está bastante. Y dicen, es que solo es sacar datos, ¿no? Porque sí. Realmente no, porque no todos los datos dan valor real a lo que tú quieres entrenar, a la inteligencia artificial que tú quieras entrenar. Entonces, la persona que está encargado de sacar este dataset, que se le llama, tiene que saber qué cosas sí les da valor y qué cosas no. Y tiene que limpiar esos datos, asegurarse que sean verídicos esos datos. Entonces, involucra mucho trabajo, pero es uno de los puestos nuevos que se están creando, ¿no? Y pues ya como tuvimos en el podcast anterior, 2 podcasts anteriores a este, si no mal no recuerdo, pues tenemos los testers que entraron ahora con pruebas automatizadas, en la cual ya hablamos un poco de esto en antiguos episodios. Y pues como sabemos es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque pasan situaciones en las cuales llegan a robar dinero si no se saca bien algo. O ¿cuál ejemplo podríamos poner, ¿no? De tantos que hay. Lo que pasó con PlayStation en su día, que les robaron la base de datos de las cuentas bancarias y tuvieron que cerrar el servicio por un tiempo hasta que resolvieran eso. Porque pues imagínate que te roben tu información de tu tarjeta de crédito, ¿no? Y de una empresa tan conocida como lo es Sony. ¿Te imaginas? O sea, todas las demandas que se le iban a venir encima y por ley tienen que declarar esto. Tienen que decir abiertamente que sufrieron un hackeo y que se aprovecharon de una vulnerabilidad en la cual sacaron la información de cuentas bancarias de los usuarios, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues le costó, no me acuerdo qué tantos millones, y aparte de los millones que tuvieron que usar para recompensar a los usuarios con 1 o 2 juegos. Algo así fue. Y después de eso, pues tenemos también la gente que está encargada de los servidores, ¿no? Que son los de DevOps, que estábamos comentando ahorita, que estas personas son las encargadas de facilitarle a los programadores, por así decirlo, el despliegue de las aplicaciones, ¿no? No sé si te gustaría comentar un poquito más sobre esto, Frank. Bueno, DevOps realmente es un área bastante compleja. O sea, DevOps lo que es una combinación de Development Operations. Entonces, en su forma más simple, podríamos decir que se encarga del deploy de, pues, de cualquier cambio, pero esa sería es una descripción bastante burda de lo que una persona de DevOps hace y lo que necesita saber. O sea, tiene mucho que ver la automatización,
Eh, También, por ejemplo, contenedores, vamos a decir Kubernetes o Docker. eh, es, es bastante conocimiento el que se necesita. Eh, He intentado aprender una de las herramientas que una persona de DevOps necesita o debe saber. Y me he sorprendido por la cantidad de cosas que se pueden lograr implementando esas herramientas. Como vamos a decir, eh, con una combinación de Jenkins para hacer un deploy automático después de guardar un cambio, o después de hacer un push en GitHub, que se corra el pipeline, que ejecute las pruebas, que si todo funciona perfectamente, se haga un merge a master, que se tiene que probar que si se prueba, hay el deploy automático. O sea, es una gran cantidad de cosas que se puede lograr con automatización que una persona de DevOps puede, puede hacer una empresa. Es un gran elemento en la persona de DevOps. Puede traer mucho una empresa porque eh, él le va a ahorrar mucho tiempo, lo cual le va a ahorrar mucho dinero. Nos va a ahorrar muchos problemas a los developers, a los líderes técnicos, a managers, a todos por todo lo que ellos hacen. Ujú. Sí, de hecho, están... Hay un problema que se tiene actualmente con ello, que muchas veces no le dan la importancia necesaria a alguien de DevOps. ¿Por qué? Porque no sé si te ha tocado a ti en algún trabajo, pero por ejemplo que tú hacías un cambio en desarrollo y ya lo tenías listo y pasaba a veces meses para que se liberara a producción, a que ya la gente lo estuviera usando. O sea, que decías, ah, es un cambio sencillo, no me tardo mucho, ¿no? Y lo cambias, lo haces en un mes y pasaban meses para que se liberara ya producción. No sé si te tocó. He tenido experiencias así, sí. Sí, y empresas como, creo que Airbnb era, o no me acuerdo cuál era bien, pero sí sé que es de estas empresas que conocemos. O Instagram, sí era Instagram. Que se tardaban 12 minutos en liberar la producción, desde que estaba listo. 12 minutos. Entonces, ¿qué cambio es de que, o sea, de que ya lo tienes listo desde hace un mes, ya con pruebas y todo, y acá en Airbnb se tardan 12 minutos para que ya esté listo, ¿no? La nueva actualización. Perdón, Instagram. O sea, ¿cuál es la importancia de esto? Bastante grande. ¿Por qué? Porque, o sea, muchas veces el desarrollo que nosotros estamos realizando hasta que se libera la producción es ya que es cuando comienza a tener valor. Porque, o sea, es como si te compraras un carro para tenerlo guardado, ¿no? O sea, oye, ¿por qué no sacas tu carro? Es que no quiero que se ensucie. Pues no. Ocupamos usar estas cosas y ya cuando se libera producción es cuando nosotros obtenemos el valor, ¿no? Lo que mucho estábamos comentando en antiguos podcasts, el producto mínimo viable. Y entre más se tarde en sacar esas actualizaciones, más tarde llegará el dinero de ese nuevo proyecto, ¿no? Que estábamos realizando. Y después está en la administración de servidores. Que esto, la verdad, yo si pudiera jamás trabajar en mi vida de esto, no lo haría porque son unos verdaderos guerreros. Esta gente que tienen a veces jornadas de 12 horas estando revisando los servidores, ¿no? Y es de esa gente guerrera que se está verificando 24/7 que los servidores estén levantados, que estén funcionando correctamente. Si un servidor se cae, asegurarse que
que el usuario final no esté al tanto de ello, ¿no? No sé si te tocó escuchar a que los servidores de una empresa se cayeron, creo que 3 horas o 3 minutos, no me acuerdo. Y fueron pérdidas millonarias, ¿no? Sí, y de hecho, dependiendo, por ejemplo, quien provee servicios, vamos a decir Amazon, eh, o incluso uno mismo que quiera tener su empresa de pues, hosting, si no cumples con los SLAs, es decir, eh, tu servidor o el servidor de tu cliente va a tener un uptime de tanto por ciento o que el límite de fallos va a ser tanto y no lo cumples, son pues, multas muy grandes. Así es. Sí, y todo esto pues se ha ido perfeccionando con el tiempo, ¿no? Y poco a poco la industria de la tecnología ha ido creciendo. Incluso ha agarrado otras áreas que decimos cómo es que se integran, ¿no? Como las áreas que son un poquito más de marketing, que vendría siendo gente que se encarga de desarrollar contenido nomás para las plataformas. Gente que está enfocada nomás a marketing por redes sociales o marketing por email. O el SEO tan famoso, ¿no? Que es para ubicarse en los primeros puestos de Google. Que si buscan, no sé, zapatos, que una empresa que venda zapatos en cierta localidad aparezca en las primeras, en los primeros links de búsqueda, ¿no? Que son cosas que se han ido mejorando. Que esta gente tampoco sabe de programación, muchas de ellas, pero están ahí, están trabajando en la industria de TI. Y es algo que se viene constantemente y se va a profesionalizar la búsqueda, eh, el marketing por redes sociales. Ya se está separando Facebook, Instagram, Google, este, ahora que está Twitter también. Entonces se está profesionalizando un poco más y creo que es una buena oportunidad para la gente que sabe de marketing orientarse un poquito más para estas áreas de TI, ¿no? Y que le gusta más que nada. Por otro lado, pues también tenemos a gente que sabe de diseño, tanto la experiencia de usuario que se le conoce como la interfaz de usuario. ¿Cuál es, cuál es la diferencia entre la experiencia de usuario y la interfaz de usuario? La interfaz de usuario, en pocas palabras, vendría siendo los diseños de cómo lo usan los botones, qué colores se van a usar, y la experiencia de usuarios es más está más orientada a la navegabilidad, de cómo es que el usuario va a navegar a través del software, ¿no? Si es en web, dónde va a dar los clics, cómo optimizar que se haga lo que el usuario espera, ¿no? Por ejemplo, en UX es preferible que la curva de aprendizaje de un software sea lo menos inclinada posible, ¿no? Que no sea difícil aprender a usar el software, sino que sea muy sencillo. ¿Y cómo lo logran esto? Usando lo que ya hemos aprendido al usar software anteriormente, ¿no? Si, si nosotros vemos un bote de basura, sabemos que eso es para eliminar archivos, ¿no? Si vemos un lápiz, sabemos que es para editar. Si vemos un más, sabemos que es para agregar o hacer algo nuevo, ¿no? Y el UI pues se encarga más en la parte bonita, ¿no? Por así decirlo, en la parte visual. Muchas veces muchos diseñadores hacen ambas cosas, tanto el UX como el UI. ¿Cómo ves, Frank? Sí, de hecho, también en un principio, antes de meterme en todo esto, ya de venir a Guadalajara y todo eso, UX era un tema que me interesaba bastante. Claro que lo terminé entrando mejor en el backend y pues lo he disfrutado bastante, pero UX eh, es un tema bastante interesante y bastante importante porque hay muchas cosas que la gente suele no tomar en cuenta al momento de desarrollar, al menos la parte visual de una aplicación. Y una
de las que a mí se me hacen mucho más importantes es lo que se llama la accesibilidad. O sea, permitir que personas que sufran de, vamos a decir, por ejemplo, ceguera, sordez o algo, puedan utilizar las aplicaciones. Sordera, por ejemplo, están los closed caption, los subtítulos en YouTube y en tantas otras herramientas, pero que no está disponible en todos los videos. Entonces, no es 100% accesible. Ujú. Y en el caso de, por ejemplo, ceguera o problemas también, otros problemas de la vista, que tengan compatibilidad con los lectores que utilizan para facilitar pues visitar la página, utilizar la aplicación y pues tantas otras cosas. Sí, y de hecho creo que, bueno, discúlpenme la palabra, pero creo que es uno de los puestos bastante prostituidos dentro del mundo del software porque no se le da la importancia necesaria. Tal vez porque no se tenga la cultura, tal vez porque no exista ese medio de nuestra comprensión de saber la importancia de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces vemos que el software es muy fácil de usar y ya damos por hecho muchas cosas. Y no, no es así. Hay diseñadores detrás que están pensando cuál es la manera más óptima de usar un software, ¿no? Muchas veces me ha pasado y a otras personas que conozco que el hecho de picarle a varios lugares te desesperas y dejas de usar la aplicación para hacer algo, ¿no? O cómo ha mejorado la aplicación de Facebook, que antes yo me acuerdo que para subir una imagen era bastante complicado y ahora es bastante sencillo hacerlo desde la aplicación. Y esas cosas a veces las damos por hecho, pero realmente tiene su ingenio detrás, sus porqués y darle el respeto que se merece a estas otras áreas de desarrollo. Regularmente son diseñadores o gente que sabe de marketing, pero también sabe de diseño, que entran en estos puestos. Y hay muchos otros puestos en el mundo de TI, ¿no? Tales como muchos matemáticos entran a inteligencia artificial, por darle un ejemplo. Y si tú eres bueno en algo, muy posiblemente puedas entrar de alguna u otra manera aquí a trabajar en la industria de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, los de comunicación, gente que son muy buena comunicando, pues está haciendo contenido, ¿no? Para redes sociales. O gente que es muy bien escribiendo, está escribiendo su propio blog, están escribiendo libros. Gente que sabe pintar, están haciendo sus sus empresas de freelance por medio de redes sociales o que están haciendo tazas, que están haciendo playeras, que están vendiendo cosas que le trabajan influencers. Entonces todos esos nuevos lugares para trabajar que se están realizando en estas épocas se está ampliando bastante, ¿no? Y se va a ampliar aún más y muy seguramente de este momento en el que nosotros estamos hablando de estos puestos, tal vez algunos en algún futuro desaparezcan o se creen nuevos o existan bifurcaciones entre ellos, ¿no? Como y para mí lo que se viene en un futuro sobre esos temas es que aquí la mayor importancia va a ser aprender. Va a ser estar dispuestos a aprender estas nuevas tecnologías, lo que viene. No rechazar el cambio, sino agarrarlo. Si de perdida probarlo, ¿no? Si nos gusta, no nos gusta, pero ya sabemos cuál es su sabor, ya sabemos cuál es su color. No está rejegos a que no, es que eso no es para mí cuando ni siquiera lo he probado. Tal vez como dicen, es que a mí me gusta hacer carteles o a mí me gusta hacer espectaculares, ¿no? Y el desarrollo en redes sociales pues se va a acabar, ¿no? Pues ya pasaron más de 5 años desde que escuché eso y al contrario se incrementó. Y cuántas cosas no me han tocado escuchar de que han dicho que es temporal todo esto,
pero pues ahí siguen, ¿no? ¿Cómo Y ves? sí, la verdad que sí. Pues o sea, no sabemos realmente qué va a ser el futuro. Y pues más en un área que está en constante cambio. Sí, por ejemplo, de las personas que fueron, adoptaron muy rápido este nuevo medio y de alguien que yo no veía antes, pero ahora sigue casi casi cada video que sube, cada video que veo, ha sido el Dross, que este personaje, por así decirlo, está desde el 2007 en YouTube. Entonces ya lleva sus añitos aquí y muchos dicen, es que esto de YouTube es temporal. Pero pues, ¿cuánto tiempo lleva de carrera? 13 años, ¿no? Más o menos. Sí, pues también ya ves, antes nomás era entretenimiento, ahora pues, es un negocio, es un trabajo. Así es, y va a estar evolucionando todo esto. Eh, Creo que lo principal que quiero que se lleven de este podcast es que hay un lugar para ti en el nuevo mundo que se está creando. En los nuevos trabajos que hay y no estar tan aprensado a lo que nosotros hacíamos antes, ¿no? Si antes hacíamos marketing por medio de periódicos, pues no sé, entrar al marketing digital por medio de redes sociales o gente que está usando LinkedIn para conseguir este personas en la parte laboral, que mucha gente de recursos humanos sé que se ha estado moviendo un poco para allá, para LinkedIn, que mandan propuestas de trabajo a gente que cree que van a aportar a su empresa. Entonces, se está evolucionando un poco la situación, pero creo que si nosotros nos, nos ponemos firmes en que las cosas van a desaparecer, créanme que son de las peores inversiones que podemos hacer de tiempo. Si las cosas es buena o es mala, pero lo intentamos, nos fuimos más con lo que llegamos, porque aprendimos. Creo que es con lo que quiero que se lleven en este podcast, para que todos los que nos están escuchando sepan que de alguna u otra manera no es un mundo aislado, ¿no? Trabajar en TI no es algo que tú digas, es que yo no sé esto, entonces no puedo trabajar. He conocido gente que lo ha intentado, que ha estado diciendo, ¿sabes qué? O sea, no sé mucho, pero quiero intentar, quiero ver cómo me va. Y ha encontrado un trabajo y ha ido creciendo, ha ido mejorando. Y quien quite, tal vez tú, la persona que nos está escuchando en este momento, tal vez por intentarlo llegue a un lugar en el que jamás creyó estar en algún momento de su vida. Y también, como se ha tocado también en podcasts anteriores, no es necesario estudiar la carrera de sistemas para trabajar en TI. Así O es. sea, también, pues en mi experiencia, pues, tengo compañeros industriales, mecatrónicos, que decidieron mejor cambiarse a esto por las oportunidades que se están ofreciendo. Sí, y también he escuchado de gente de ingeniería industrial que está programando, gente de que estudió contaduría y está trabajando de programador. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es darle una oportunidad a todo esto nuevo que se viene, ¿no? Así es. Bueno, rápido nomás para terminar, Enrique. ¿Hay algún libro que te hayas leído de nuestra área que sientes que te haya cambiado la vida, que te haya cambiado la forma en la que ves las cosas? Sí, hay un libro. Y de hecho lo compartía mucho en mis estados de WhatsApp. Varios pedacitos de él que no está específicamente en el área, pero ayuda mucho a muchos líderes, ¿no?
y parte de ellos son gente de NTI, comienza por el porqué, en el cual nosotros tenemos como dos áreas del cerebro, ¿no? La parte lógica y la parte no lógica, que son regularmente con la que no es lógica, con la que tomamos decisiones inmediatas, y la parte lógica es la que tomamos decisiones más conscientes. Entonces, el comenzar por el por qué, regularmente las empresas comienzan con el qué. ¿Qué hacemos? Nosotros vendemos computadoras, ¿no? Por dar un ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con las mejores herramientas posibles. Usamos esto y aquello, ¿no? ¿Y por qué lo haces? Pues muchas veces no saben responder a esa pregunta, ¿no? Pero si tú comienzas por el por qué, por ejemplo, alguna empresa de que que nosotros más que es vender computadoras, o sea, nosotros queremos crear un entorno para que las personas estén cómodas con lo que ellos realizan, ¿no? ¿Cómo lo hacen? De esta manera, y al final ponen el qué hacen. Entonces, suena bastante eh, en contra de lo que nosotros podemos imaginar, pero al final te das cuenta que muchas veces sigues algunas marcas, algunas personas porque nosotros conocemos su porqué. ¿Por qué? Porque esta parte la relacionamos un poco más con con las decisiones momentáneas, con las decisiones que decimos, me gusta esto, no me gusta esto. O sea, si tú intentas pasar eh, a la parte lógica, el por qué te gusta tu pareja. O sea, vas a decir, es que tiene esto y esto. O sea, muchas personas en el mundo tienen lo mismo que tu pareja, pero por alguna razón te gusta solo esa persona, ¿no? Entonces ahí inicia en el porqué que va más involucrado hacia los sentimientos de los seres humanos. Entonces creo que me ha apoyado bastante a conectar un poco más con otras personas y con equipos para saber, para tener una mejor mancuerna con ellos. Muy bien, la verdad. Voy a buscarlo también para leerlo. Sí, de hecho, ahí lo tengo yo. Después te lo presto. Muy bien. Bien, muchas gracias, Enrique, no solo por el tema que nos trae, sino también por darme la oportunidad de ser host en esta ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, de hecho, no sé si tengas algún anuncio que quieras dar, aprovechando que tú eres realmente el fundador de RC8. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se han encontrado en este podcast. Muchas gracias a aquellas personas que nos han estado siguiendo episodio tras episodio. Comentarles que nos encontramos en Spotify y que este es el episodio de final de temporada. Nos vamos a estar un poco en descanso, debido a que ocupamos replantear muchas partes del podcast sobre los temas que vamos a ver, y, y darles contenido de valor a las personas que nos están escuchando, ¿no? El método de directos, este va a ser el último directo que se va a hacer en este formato de podcast, debido a que queremos mejorar la calidad, y nos hemos dado cuenta que el hacerlo en vivo empeora un poquito la calidad, ¿no? Entonces va a cambiar un poquito el formato, pero en aproximadamente un mes estamos de vuelta. Frank nos va a seguir apoyando en este proyecto, y espero que lo apoyen a él también con su proyecto de llavero Culichi. No sé si nos puedas comentar un poquito más sobre lo que es tu proyecto. Sí,
Mi proyecto de Llavero Culichi es, pues, mi forma, digamos, de pues regresar a la sociedad lo que me ha dado, o sea, todo el conocimiento, todas las oportunidades que he tenido, pues me han servido bastante y quisiera esto compartirlo, pues, en especial con la gente de Culiacán, pues lo que soy pues, como cualquier persona que se acerca a mí. Ya viste que en, en un test anterior regalamos unos cursos completos de Java y que también se pagaría la certificación de Java. Entonces, aunque en Twitter no soy muy activo, digamos, publicando, siempre estoy allí, estoy de hecho en constante comunicación con las personas que se ganaron el curso para ver el progreso que llevan. Y pues es eso, darle a la comunidad de programadores o de gente que está interesada en programar, eh, pues darles mi apoyo, mi conocimiento, todo lo que pueda hacer yo para que logren salir adelante. Muchas gracias, Frank. Y recordarles, este podcast, más que nada di como grandes rasgos de a qué se dedica cada puesto, pero no es específicamente lo que tiene que hacer, ¿no? Involucra muchísimas más cosas que los invito a descubrir sobre ello, a ver cómo pueden aportar sobre ello ustedes y que crean que pueden pertenecer a esta industria, que no tengan miedo, que sea gente que al menos lo intente, porque si te soy sincero, yo en la universidad la pasé gran parte de ella, dije, pues voy a seguir entrando, aunque creo que voy a reprobar, voy a seguir entrando. Y, y más del 90% de las veces fue efectivo. Así que puedo afirmar que si lo intentamos, ya estamos un paso adelante que todos los demás, ¿no? No sé si quieras despedir este podcast, Frank, ahora que tú eres el host. Gracias, Enrique. Entonces, así como dice, buenos días, tardes, noches a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos bueno, a lo que fue el último episodio de EDC8 Podcast temporada 1, vamos a llamarlo así. Y pues esperamos vernos pronto, en aproximadamente un mes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.